El profesor X. Yorn se mantuvo erguido al frente de la gran sala de conferencias. Sus 6 delgados dedos golpeaban rítmicamente contra la consola. Su piel violeta oscura brillaba bajo la luz artificial y sus 4 ojos hundidos escanearon la habitación deteniéndose brevemente en cada uno de sus estudiantes reunidos. Ante él estaban las mentes más brillantes de toda la galaxia conocida, eruditos de diferentes especies, cada uno con habilidades únicas y mejoras cognitivas. Algunos se comunicaban telepáticamente, otros dependían de aumentos cibernéticos avanzados para procesar información a velocidades más allá de la comprensión orgánica. Era un salón de clases de prodigios y hoy había preparado un desafío que pondría a prueba sus límites. Hoy enfrentarán la prueba definitiva de inteligencia. Anunció con su voz suave, pero como los sistemas de seguridad de la Confederación Yorat se consideran irrompibles, sus métodos de encriptación han permanecido impenetrables durante más de 3 siglos. Incluso contra las mentes más avanzadas del universo, su tarea es demostrar que esa afirmación es incorrecta. Un murmullo silencioso se extendió a través de la sala. Los estudiantes Krell con sus exoesqueletos cristalinos intercambiaron ráfagas rápidas de datos a través de su enlace de colmena que ya analizaba posibles enfoques. Los Tesari, una especie de seres delgados de extremidades largas con habilidades psiónicas avanzadas, cerraron los ojos en meditación, preparándose para asaltar el sistema con pura fuerza mental. Los anfibios. Zola ajustaron los geles nutritivos alrededor de sus trajes biológicos, su piel bioluminiscente latía con anticipación. Y luego estaba Jason Carter sentado en la parte de atrás de la sala. El humano solitario observó la exhibición sin reacción. A diferencia de sus compañeros de clase, no tenía mejoras cibernéticas ni talentos iónicos ni adaptaciones biológicas que lo hicieran inherentemente superior. Era solo un hombre, un ingeniero curioso y de mirada aguda de la Tierra. Aceptado en la prestigiosa Academia Intergaláctica, solo por un experimento burocrático de integración cultural. Sabía que los demás no lo tomaban en serio a sus ojos. Era una anomalía primitiva, una criatura de una especie de nivel bajo cuya destreza tecnológica era ridículo comparado con las civilizaciones que habían dominado los viajes espaciales eones antes de que la humanidad descubriera el fuego. Los ojos del profesor Z se dirigieron hacia él, pero si tenía alguna opinión particular sobre la presencia de Jason. No la expresó. En lugar de eso activó el desafío Seymour Badin. Los conduciría hasta la autopista lunar 1013. Una pantalla holográfica apareció frente a cada estudiante revelando una serie de intrincados protocolos de seguridad diseñados por los Yorat. Estas son las capas de cifrado que protegen sus comunicaciones gubernamentales de más alto nivel. El profesor continuó: utilizan ofuscación fractal, recursiva, entrelazamiento cuántico multifásico y descifrado hiperfluido. Blindaje. Tienes 24 horas para evitarlos. Cualquier método está permitido. Comienza. La sala estuvo en silencio, solo por un momento antes de que los estudiantes entraran en acción. Los Krell inmediatamente comenzaron a ejecutar simulaciones de probabilidad cuántica, intentando usar la fuerza bruta para cifrar mediante el poder de procesamiento puro su mente colmena conectada en red a la academia mainframe, usando billones de cálculos simultáneos para encontrar una debilidad en las capas de seguridad. Los Tari, por otro lado, ignoraron los componentes físicos del sistema por completo. Se sumergieron en una meditación profunda, extendiendo su alcance psíquico hacia la inteligencia artificial que gobernaba el firewall, tratando de manipular su programación base. A través de pura influencia mental, si pudieran insertar una sugerencia subconsciente en los algoritmos de toma de decisiones de la máquina, podrían convencerla de que les conceda acceso. Voluntariamente Zola adoptó un enfoque completamente diferente. Sus cuerpos contenían bacterias simbióticas que actuaban como supercomputadoras biológicas, evolucionando soluciones a través de computación orgánica mientras presionaban sus dedos palmeados contra la interfaz holográfica. Sus colonias bacterianas comenzaron a mutar e iterar nuevas secuencias en tiempo real, intentando hacer crecer orgánicamente una clave de descifrado. Jason exhaló lentamente y se reclinó en su silla. Observó como los demás trabajaban furiosamente, sus rostros tensos, sus mentes estiradas hasta los límites de sus habilidades. Ni siquiera tocó su consola todavía. En cambio, observó el sistema de seguridad a primera vista. Fue una pesadilla absoluta, fue una monstruosidad en capas. Cada nivel de cifrado reforzaba al siguiente en un ciclo de autoprotección en constante evolución. Atacarlo de frente, como lo intentaban los demás, era como intentar atravesar un escudo que se regeneraba infinitamente. No importaba cuánta fuerza bruta se aplicara o cuántos cálculos se ejecutaran, para cuando se violara una sola capa, el sistema ya se habría reescrito en algo nuevo. Por eso este desafío nunca había sido superado. Jason frunció el ceño ligeramente. No era un genio, al menos no en la forma en que lo eran los Krell o los Tari.
No tenía velocidad computacional. Ventajas. No tenía trucos psíquicos ni trucos biológicos, pero lo que tenía era. Lo que tenían los humanos era un don para detectar los defectos que otros pasaban por alto. Se inclinó hacia adelante y estudió el sistema de nuevo. Los Yorat eran ingenieros brillantes. No había duda de que su cifrado era avanzado más allá de todo lo que la Tierra había visto antes. Pero si había algo que Jason había aprendido en sus años de lidiar con la tecnología, era que ningún sistema era perfecto. Especialmente no uno construido por personas que pensaban que lo era. Entrecerró los ojos. Escaneó la estructura de la sonda de cifrado, no la complejidad matemática de la misma, sino la arquitectura. Todo sistema de seguridad tenía que tener un punto de acceso. Algo tenía que ser capaz de autenticar a los usuarios en primer lugar, y eso significaba que había una puerta. El truco no consistía en derribar los muros, sino en encontrar la grieta más pequeña y pasar desapercibido. Jason realizó algunas entradas de prueba cuidadosamente. Sondeó el proceso auténtico. No estaba tratando de descifrar nada, en cambio, estaba mirando cómo respondía el sistema a los intentos de inicio de sesión incorrectos. La mayoría de los protocolos sexuales más altos tenían lo que se llamaba un umbral de bloqueo, un límite en los intentos de inicio de sesión fallidos antes. El sistema activó un bloqueo, pero ¿qué sucedería si el sistema no solo estuviera bloqueando a las personas? ¿Qué sucedería si también estuviera tratando de verificar los intentos fallidos? Sonrió. Ahí está. Los programadores ortográficos habían diseñado un mecanismo de defensa increíblemente avanzado, pero habían pasado por alto un pequeño e insignificante detalle al rechazar los intentos de inicio de sesión incorrectos. El sistema realizó una verificación secundaria para asegurarse de que el rechazo en sí se registrara correctamente, lo que significó que, durante un breve milisegundo, el sistema estaba procesando tanto el intento fallido como la verificación interna al mismo tiempo. Un programa de descifrado normal impulsado por la ayuda ni siquiera notaría algo así. No era un error, no era una falla. Era solo una redundancia inofensiva, pero para un humano era una debilidad. Jason flexionó los dedos. Anular el proceso de registro de autenticación. Ejecutar el protocolo secundario antes del rechazo primario. El sistema dudó. Solo por una fracción de segundo, luego el mensaje de rechazo desapareció. Jason sonrió en ese único momento de vacilación. El sistema no había registrado correctamente su intento antes. Al procesar el bloqueo que significó que por un breve instante había dejado la puerta desbloqueada, no perdió tiempo en segundos, pasó por alto todo el muro de cifrado deslizándose a través de la abertura más pequeña que jamás había existido. En el llamado sistema impenetrable del Yor-Gat y lo había hecho en menos de 30 minutos, inclinándose hacia atrás, hizo crujir sus nudillos y dejó escapar un suspiro de satisfacción. No había dominado el sistema, aunque lo había superado. Los 4 ojos del profesor X pasaron de la enorme pantalla holográfica al frente de la sala a las estaciones de trabajo individuales de sus estudiantes. Los flujos de datos destellaron en rápida sucesión, líneas de escritura alienígena desplazándose a velocidades incomprensibles mientras las mentes más brillantes de la academia luchaban contra el desafío que tenían ante ellos. El aire estaba pesado por la concentración. Suaves clics y el estallido ocasional de ruido estático llenaban la sala mientras varias especies interactuaban con sus respectivos dispositivos computacionales. Los Krell, sus dedos cristalinos, se lanzaban a través de paneles de control iluminados, trabajaban en armonía sincronizada. Su poder de procesamiento colectivo se concentraba en analizar las capas de cifrado a través de la fuerza bruta. Los Tesari, con los ojos cerrados, pulsaban con energía psíquica mientras intentaban doblegar a la IA del sistema para que obedeciera mediante pura dominación mental. Los Zola, que cambiaban en sus trajes de contención llenos de líquido, dirigían a sus colonias bacterianas simbióticas para que desarrollaran rápidamente un algoritmo orgánico que pudiera superar en maniobras al protocolo de seguridad. Todos los estudiantes estaban atrapados en una batalla contra el tiempo. Una carrera para superar en inteligencia a las defensas impenetrables de la Confederación Yorat. El profesor X Yakar caminaba lentamente entre las estaciones de trabajo. Sus largas y delgadas manos entrelazadas detrás de su espalda. Sin embargo, su expresión no traicionaba nada. Internamente, estaba evaluando el enfoque de cada estudiante con gran escrutinio. Había anticipado la frustración, pero no tan temprano. Varios de los Krell habían encontrado limitaciones en sus cálculos. Su método, aunque poderoso, estaba siendo contrarrestado por el cifrado automodulador Yorat que se ajustaba cada vez que se producía una brecha. Se detectó el intento.
Las simulaciones numéricas de los Krell eran rápidas, pero las defensas de los Ort habían sido diseñadas para evolucionar más rápido. Los Tari, que normalmente confiaban tanto en su destreza psíquica, encontraron una resistencia inesperada. La IA de seguridad no era solo un programa simple, era semiautónoma, diseñada para reconocer y rechazar influencias mentales externas. Cada intento de manipular su proceso central de toma de decisiones se encontró con un bloqueo mental reforzado del tipo desarrollado específicamente para contrarrestar intrusiones psiónicas. Uno de los Tesaris se estremeció. Sus delgadas manos sujetaban los lados de su cabeza mientras la IA obligaba a su conciencia a regresar a su cuerpo. Aat emitió una serie de clics bajos y vibrantes. Un sonido de F. Rustration. Sus colonias bacterianas habían llegado a un muro en su computación evolutiva, un punto donde una mayor adaptación requeriría una mutación tan extrema que corría el riesgo de corromper todo el algoritmo. Su piel gelatinosa latía erráticamente. Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban fallando, solo habían pasado 2 horas del desafío y ya la abrumadora mayoría de los estudiantes habían alcanzado un pase de amplificador. El profesor Exar observó cómo la duda comenzaba a apoderarse de sus expresiones. Les había advertido que el cifrado era formidable, pero sabía que cada uno de ellos había asumido en alguna parte de su mente que serían ellos los que lo descifrarían. Su arrogancia ahora estaba chocando con la realidad de la situación. Continuó su lento circuito alrededor de la habitación. Su mirada aguda se desplazó hacia atrás donde Jason Carter estaba sentado. A diferencia de los demás, no estaba encorvado sobre su estación de trabajo, no miraba fijamente la pantalla. Concentración intensa. En cambio, estaba inclinado ligeramente hacia atrás. Su expresión ilegible. Las cejas del profesor se fruncieron solo una fracción. Jason había terminado algo. Los registros de sistemas a los que el profesor Exicon tuvo acceso mostraban que el humano ya había pasado por alto las 2 primeras capas de seguridad en un tiempo récord, pero allí estaba. No corriendo a la siguiente etapa, sino observando la habitación como si fuera un mero observador. Era inquietante. El profesor se acercó a él en silencio. Su presencia apenas proyectaba una sombra sobre la estación de trabajo de Jason. Parece tranquilo, el profesor comentó con su voz baja y mesurada. Jason giró la cabeza ligeramente, encontrando la mirada del profesor esperando. Respondió simplemente. Los dedos del profesor Zark se crisparon ligeramente, su mente aguda notando la neutralidad cuidadosa en el tono de Jason. Esperando lo que los labios del humano se curvaron en la más leve sonrisa. Confirmación. En ese momento exacto, una alarma aguda sonó en la habitación. Varios estudiantes se estremecieron. Su concentración se rompió cuando la pantalla central parpadeó violentamente. Se había activado una anulación de seguridad. Líneas de escritura Georgie destellaron en la pantalla principal advirtiendo de un punto de acceso no autorizado. Lo profundo de las capas de cifrado. Los ojos del profesor volvió a la consola de Jason donde una simple línea de código parpadeó, una que se había ejecutado momentos antes de que sonara la alarma del sistema. Jason había logrado abrirse paso no en horas ni en días, lo había hecho en menos de 30 minutos. La expresión del profesor permaneció neutral, pero debajo de la superficie algo cambió en su mente. Él había creído, realmente creía que este desafío sería insuperable para todos excepto la inteligencia más avanzada en la sala. Sin embargo, un humano, una especie considerada tecnológicamente primitiva en comparación con las civilizaciones representadas aquí, no solo había tenido éxito, sino que lo había hecho en una fracción del tiempo esperado. Los Krellostar y los Zolaites habían abordado el problema con toda la fuerza de sus respectivas ventajas evolutivas, y sin embargo Jason lo había desmantelado. Con nada más que observación e intuición, el resto de la sala estaba en caos. Los Krell murmuraban en su lengua binaria, sus extremidades cristalinas se movían mientras analizaban el nuevo flujo de datos. Los Tari estaban visiblemente perturbados. Su habitual compostura psiónica sacudida por la revelación de que algo había pasado por alto, lo que ni siquiera podían influenciar él. Zola miró fijamente, su piel bioluminiscente oscureciéndose a medida que la comprensión se instaló en el humano. Lo había resuelto. El profesor Sar no habló de inmediato. En lugar de eso, alcanzó los controles centrales y desactivó la alarma. La habitación cayó en un silencio tenso. Todos los ojos se movieron hacia él. Profesor, luego a Jason, como uno de los que él finalmente habló, su voz haciendo clic. Con frustración. ¿Qué método usaste? Jason exhaló estirando sus brazos antes de apoyarlos detrás de su cabeza. Nada especial, dijo, su voz ligera pero con un borde tácito. Solo miró cómo se construyó el sistema. En lugar de tratar de romperlo, el Tari más cercano a él entrecerró sus ojos brillantes. ¿Quiere sugerir que ninguno de nosotros hizo eso? Jason se encogió de hombros. Quiero decir que parece que ustedes estaban todos tan concentrados en abrirse paso que nadie pensó en rodear al profesor. Siar observó cómo las palabras de Jason aterrizaron. Los Krell endurecieron su orgullo, erizados por la implicación de que su enfoque había sido defectuoso.
Tessari apretó sus manos. Su aura psíquica palpitaba irritada. Zola simplemente miró fijamente a sus colonias bacterianas, ajustando su composición bioquímica, como si estuviera tratando de darle sentido a este resultado inesperado. El profesor finalmente habló. Su voz incluso explicó su proceso. Jason suspiró como si ya hubiera anticipado esta demanda. El sistema registra cada intento de acceso fallido antes de bloquear al usuario. Noté que durante el proceso de verificación de registro hubo un ligero retraso. Probablemente un problema de redundancia. Un problema en los protocolos de autenticación. No fue mucho, tal vez una fracción de segundo, pero fue suficiente. Activé un bucle de entrada que obligó al sistema a procesar dos comandos contradictorios a la vez. No podía manejar ambos, así que priorizó el equivocado que me ayudó a pasar. Silencio. La explicación era exasperantemente simple. Los cálculos de los Krell, las manipulaciones mentales del zar, las adaptaciones biológicas de los Zol, y nada de eso había explicado algo tan básico. El profesor Sierkar sintió algo que no había sentido en muchos años, una sensación de inquietud. Había estudiado a los humanos, por supuesto, había revisado su historia, sus avances tecnológicos, su lugar en la jerarquía intergaláctica. Él sabía que eran adaptables, ingeniosos incluso, pero esto era algo diferente. Esto no era solo inteligencia, esta era una forma completamente diferente de pensar. Juntó sus manos detrás de su espalda y examinó la habitación. Los otros estaban inquietos. Su confianza sacudida. Este humano acababa de redefinir su comprensión de la resolución de problemas, y tal vez Zarn pensó que acababa de darles la lección más valiosa de todas. El profesor Exar mantuvo su compostura, aunque el peso del momento era innegable. Sus estudiantes, algunas de las mentes más brillantes de la galaxia conocida, todavía estaban tambaleándose por el inesperado giro esperado de los acontecimientos. La habitación, una vez llena con el zumbido de los procesos computacionales y los suaves pulsos rítmicos de la concentración psíquica, ahora estaba en silencio, el aire denso con una tensión tácita. Los Krell estaban sentados rígidamente, sus cuerpos cristalinos reflejaban la tenue luz de sus estaciones de trabajo, procesando lo que acababa de suceder con la lógica desapegada de su especie. Los Tessari, normalmente serenos en su maestría psiónica, exudaban una sutil ola de agitación. Sus ojos luminosos parpadeaban entre Jason y sus propios intentos fallidos de descifrado. Los Zat, cuyos métodos de computación biológicos siempre los habían distinguido, pulsaban débilmente. Sus cuerpos se movían en patrones irregulares, como si sus redes microbianas estuvieran luchando por comprender la anomalía ante ellos. Jason, sin embargo, permaneció imperturbable. Se reclinó ligeramente en los brazos de su silla, descansando detrás de su cabeza. Su postura, la imagen de la tranquilidad casual, pero el profesor Exar buscó más allá de la indiferencia. Él sabía la diferencia entre la arrogancia y la confianza calculada, y Jason estaba firmemente. Más tarde, el humano había anticipado esta reacción, sabía exactamente cómo responderían los demás, y ahora simplemente estaba esperando no la aprobación ni la admiración, sino la inevitable pregunta que ya se estaba formando en las mentes de sus compañeros: ¿cómo había hecho qué? ¿Qué habían hecho los demás a pesar de su inteligencia enormemente superior antes de que alguien pudiera hablar? Un agudo timbre resonó en la sala de conferencias. La pantalla principal parpadeó violentamente antes de estabilizarse, ahora llena de una densa escritura Yori que parpadeaba en rápida sucesión. Los 4 ojos del profesor Zon se entrecerraron mientras escaneaba la señal entrante. El sistema estaba respondiendo no solo a la violación de Jason, sino al hecho de que había habido una violación. Los Yorat y Ron no solo habían sido ignorados, sino que habían sido comprometidos a un nivel lo suficientemente profundo como para desencadenar contramedidas de emergencia. El profesor se dirigió hacia la consola central. Sus dedos se movían rápidamente a través de la interfaz, tratando de aislar la reacción antes de que se intensificara aún más. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Los Krell, los Tari, los Zol se ríe, todos desviaron su atención de Jason y la dirigieron hacia el profesor, reconociendo que algo estaba sucediendo más allá del alcance de su desafío inicial. Jason permaneció inmóvil, observando con leve curiosidad, aunque había una agudeza en su mirada que sugería que ya tenía una idea de lo que estaba pasando. El profesor Sar no habló de inmediato. Analizaba los datos, rastreando el flujo de información que se había puesto en marcha en el momento en que Jason había encontrado la vulnerabilidad. El cifrado se había construido sobre una estructura en cascada que se adaptaba a los intentos de intrusión, pero Jason no solo había encontrado un punto débil, sino que había interrumpido todo el marco de verificación. El sistema Horta ahora se estaba reconstruyendo activamente en respuesta a la brecha, pero al hacerlo,
Sin darse cuenta, había comenzado a exponer caminos que antes habían sido inaccesibles. Lo que se había pensado como una defensa adaptada ahora se había convertido en una secuencia de descifrado descontrolada que desentrañaba sus propias capas de seguridad en un intento de restablecer la estabilidad. La comprensión lo golpeó. Instantáneamente, si esto continuaba, todo el sistema, toda la red de cifrado gubernamental de Yorat se derrumbaría sobre sí mismo. El desafío nunca había sido diseñado con la posibilidad de un fracaso total en mente. Se había pensado que fuera irrompible. La mano del profesor X se quedó quieta sobre la consola, inhaló lentamente manteniendo su calma exterior, pero su mente corrió. Si el sistema colapsaba, no solo borraría los datos almacenados dentro del transmitiría fragmentos de inteligencia Yorat, clasificada a través de canales abiertos. Mientras intentaba purgarse y reiniciarse, esto ya no era un ejercicio académico, esto ahora era una emergencia con ramificaciones políticas que podrían propagarse mucho más allá de este salón de clases. Su mirada se volvió rápidamente hacia Jason. La sonrisa humana se había desvanecido. Su expresión ahora era ilegible, pero sus ojos delataban algo cercano a la expectativa. Él sabía de alguna manera que había sabido que esta era una posibilidad, dijo el profesor Carter. Su voz tenía más peso que antes. ¿Qué hiciste, Jason? Exhaló, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus dedos tamborilearon distraídamente contra la superficie de su consola como si estuviera considerando cómo responder. Logré comunicarme, dijo finalmente. Su tono ni siquiera a tu sistema le gustó. El profesor X apretó la mandíbula tanto. Es obvio. ¿Pero qué provocaste? Jason inclinó la cabeza ligeramente, como si debatiera si ser completamente honesto o dejar que el profesor lo averigüe por su cuenta. Finalmente suspiró. Los protocolos de rechazo del sistema corren en paralelo a sus controles de validación de seguridad. Pensé que si verificaba constantemente sus propios bloqueos, entonces tenía que tener un mecanismo de seguridad para sobreescribir esas verificaciones en caso de un mal funcionamiento interno. Así que, en lugar de atravesar la puerta principal, hice que el sistema dudara de sí mismo. Resulta que tenía una pequeña crisis de identidad. Los dedos del profesor se curvaron ligeramente. Colapsaste su lógica interna. Jason se encogió de hombros. Lo ayudé a ver sus propios defectos. Hizo el resto por sí solo. Los Krell intercambiaron fuertes ráfagas de comunicación binaria, sus cuerpos cristalinos pulsando en agitación. Uno de ellos, un estudiante llamado Kiros, finalmente habló, su voz haciendo clic con incredulidad contenida. Eso no es posible. El marco de seguridad de los Yorat no posee una función de autoanulación. Es recursivo. Adaptativo, no comete errores de esa magnitud. Jason lo miró con una ceja ligeramente levantada. Tal vez nunca antes había conocido a un humano. El profesor Zon se volvió hacia la pantalla central. El colapso se estaba acelerando. Si no actuaba ahora, el daño se extendería más allá del entorno controlado de la academia. Necesitaba contener la reacción antes de que los Yorat se dieran cuenta de lo que había sucedido. Su dedo se movió rápidamente, iniciando protocolos de estabilización de emergencia, intentando anular la secuencia de autodestrucción. El proceso fue brutal. El sistema contraatacó a cada paso, reforzando sus capas de cifrado colapsadas en un intento desesperado por recuperar el control. El profesor fue rápido, pero Jason fue más rápido. Antes de que Thorn pudiera terminar de ingresar su contrasecuencia, Jason ya había anulado una parte del marco defectuoso, deteniendo lo peor de las fugas de datos. Sus dedos se movieron con facilidad practicada, no con la precisión de una inteligencia diseñada, sino con el instinto improvisado de alguien que había pasado su vida trabajando con sistemas imperfectos. No estaba reparando el cifrado, estaba guiando su colapso, redirigiendo sus componentes defectuosos de manera que permitieran que el sistema se estabilizara sin darse cuenta de que había sido manipulado. En cuestión de momentos, el peligro había pasado, el sistema cesó, su desenlace catastrófico, la alarma de advertencia se silenció, la pantalla volvió a la normalidad. Esos sutiles restos de la crisis permanecían debajo de la superficie. El cifrado de Yorat había sido dañado, pero no alertaría a sus creadores. La academia no sufriría un incidente diplomático. El profesor X estudió a Jason con cuidado. Esto no fue un accidente. El humano había entendido lo que estaba sucediendo antes de que se intensificara. Había anticipado el fracaso y, más que eso, él había sabido cómo detenerlo. El profesor se enderezó. ¿Me explicarás todo? En detalle. Jason estiró sus brazos, rodando sus hombros hacia atrás, como si toda la situación no hubiera sido nada más que un rompecabezas interesante. Seguro, dijo casualmente, pero puede que no te guste lo que escuches. El resto de los estudiantes permanecieron en silencio, sus mentes luchando por procesar las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. El sistema inquebrantable se había roto. El desafío que se suponía que era el ejercicio casi se había convertido en un desastre intergaláctico, y en el centro de todo, de pie completamente inquebrantable, estaba un solo humano que había hecho lo que ninguna
Otra especie había considerado posible. El profesor Exion cruzó sus manos detrás de su espalda. Había creído durante mucho tiempo que la inteligencia se definía por parámetros medibles: poder computacional bruto, aptitud psíquica, evolución biológica, pero lo que había presenciado hoy era algo completamente diferente, algo impredecible, algo peligroso. Había subestimado a la humanidad. No volvería a cometer ese error. El profesor X permaneció inmóvil, su mirada fija en Jason. En la habitación había vuelto a un silencio incómodo, pero debajo de la superficie la tensión aún latía como un campo de energía inestable. Los otros estudiantes habían dejado de trabajar por completo. Sus intentos de descifrar el cifrado Yori ahora se volvían irrelevantes. Sus mentes luchaban por procesar lo que acababa de suceder, y por primera vez, la certeza de su propia superioridad se había visto sacudida. Lo que los Krell, con su precisión cristalina, habían creído que el poder computacional bruto siempre prevalecería. Los Tari habían confiado en sus habilidades psiónicas para manipular incluso la inteligencia artificial más avanzada. Los Zat, guiados por los principios de la biología. La evolución había asumido que su método orgánico de iones DEX superaría cualquier obstáculo tecnológico. Ninguno de ellos había previsto que un humano hiciera que sus esfuerzos fueran inútiles en cuestión de minutos. Jason se sentó relajado con los brazos apoyados en el respaldo de su silla y observó al profesor con una expresión que no era ni arrogante ni despectiva. Sabía lo que venía. El profesor no dejaría que esto quedara sin respuesta. Zakar finalmente exhaló. Desdobló las manos de detrás de la espalda y se acercó. Sus dedos largos y delgados golpearon ligeramente su brazo en un ritmo que traicionó su contemplación. Sabía lo que sucedería. No era una pregunta, era una acusación envuelta en curiosidad. Jason inclinó la cabeza ligeramente. Sus labios se curvaron solo una fracción. Tenía la sospecha de que admitía que sistemas como ese no solo bloquean el acceso, protegen algo, y cuanto más paranoicos son los creadores, más frágiles tienden a ser sus salvaguardas. El profesor estudió cuidadosamente. ¿A eso le llamas fragilidad? La sonrisa de Jason se amplió solo un poco. Cualquier cosa que se rompa para mantenerse segura. No es exactamente estable. Uno de los Krell se movió en su asiento. El débil sonido de sus articulaciones cristalinas crujiendo mientras luchaba por contener su creciente frustración. Está sugiriendo que el Yorat cometió un error. Su voz era aguda, entrecortada, llena de la ira contenida de alguien cuyo marco de comprensión de Landing acababa de ser destrozado. Su tecnología, el sistema de seguridad más avanzado de la galaxia conocida, tenía un defecto tan básico que un humano podría desmantelarlo. Jason ni siquiera parpadeó. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. La habitación estalló en una ráfaga de conversaciones superpuestas. Algunas eran habladas, algunas telepáticas, otras codificadas en flujos de datos que parpadeaban entre los Krell. Los Tesari discutían entre ellos. Su conexión mental parpadeaba con oleadas de escepticismo y curiosidad renuente. Los Zat, generalmente reservados y contemplativos, murmuraban en tonos bajos y chasqueantes. Su Peel bioluminescent. Pulsaba en secuencias complejas mientras intentaban procesar las implicaciones. El profesor XKN dejó que el caos se desarrollara por un momento antes de levantar una mano y la sala se quedó en silencio una vez más. Su expresión permaneció neutral, pero Jason pudo ver la aguda inteligencia detrás de esos 4 ojos hundidos. El profesor no solo estaba pensando en las implicaciones de lo que había sucedido, estaba calculando si lo que dices es verdad. XKN continuó con su voz firme. Entonces el sistema de cifrado no simplemente falló, se comportó exactamente como fue diseñado. Lo que significa que los Yorat no cometieron un error, tuvieron en cuenta algo que requirió contramedidas tan extremas. La sonrisa de Jason se desvaneció levemente, pero asintió. Esa es una posibilidad. El profesor entrecerró los ojos. ¿Consideraste esto antes de ejecutar tu violación? Jason asintió lentamente, observando a Zar con atención. Supuse que el sistema no fue construido solo para mantener a la gente afuera, fue construido para destruirse a sí mismo en lugar de dejar entrar a cualquiera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus brazos en el escritorio, lo que plantea la pregunta de qué exactamente tenían tanto miedo. Por primera vez, la compostura de Zon vaciló. Fue una breve vacilación, pero Jason lo vio. El profesor ya no solo estaba analizando la brecha. Estaba pensando en lo que significaba. Más allá de esta aula,
el Krell más cercano a Jason exhaló bruscamente. El equivalente a un suspiro entre su especie. «Esto es absurdo», murmuró. «Estás insinuando que los Yorat colocaron algo dentro de su propio sistema que temían más que una intrusión externa». Jason asintió. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Los murmullos volvieron más tranquilos esta vez. Más inciertos. Las implicaciones se extendían mucho más allá de un ejercicio académico. Si los Yorat habían creado algo dentro de su propia red que requería salvaguardas tan drásticas, entonces lo que fuera tenía que ser más peligroso que cualquier amenaza externa. Jason había obligado al sistema a revelar una verdad que nadie, ni siquiera el profesor Zon, había estado preparado para enfrentar. El profesor se volvió hacia la pantalla de Zend. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles y sacaban los restos de las capas de cifrado corruptas. Ya no estaba mirando solo el daño. Estaba buscando algo. Sus manos se movieron más rápido. Su concentración se profundizó y luego se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil de manera poco natural. Sus miembros alargados se congelaron a medias. Sus 4 ojos se fijaron en los datos que tenía ante él. La habitación, que ya estaba en silencio, parecía tensarse aún más a medida que todos lo observaban. Jason no preguntó qué había encontrado. Simplemente esperó. Zar exhaló lentamente. Sus dedos se presionaron contra la consola como si se estuviera conectando a tierra contra lo que estaba viendo. «Esto no es parte de la encriptación», murmuró. Su voz era tan tranquila que la habitación tuvo que esforzarse para escucharlo. «Es algo más que Tiari. El estudiante». Su energía mental todavía parpadeaba con frustración residual. Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Tuck gyro. Sus movimientos ahora eran más lentos y medidos. Su mirada se posó en Jason. Este sistema no solo estaba diseñado para proteger información clasificada. Estaba diseñado para contenerla. En algo dudó, sus labios se apretaron. Juntos por una fracción de segundo antes de continuar y cuando lo rompiste dañaste esa contención. Un solo latido de silencio pasó antes de que los ojos de Jason parpadearan con la comprensión así que no estaba protegiendo. Información estaba protegiendo algo vivo. La reacción fue inmediata. Los Krell endurecieron sus exoesqueletos de cristalina, reflejando el tenue brillo de los monitores. Las ondas psíquicas Tessari pulsaron erráticamente, traicionando emociones que normalmente mantendrían firmemente controladas. La piel de Zola se atenuó. Las colonias microbianas dentro de ellos cambiando de una manera que sugería inquietud. Nadie habló porque nadie había esperado esto. Jason se sentó de nuevo, pasándose una mano por el cabello, mientras exhalaba bruscamente. «Bueno», murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Eso es algo terrible de encontrar en una tarea de clase». ZCK Kern se enderezó por completo, su habitual neutralidad cuidadosa ahora con un inconfundible peso de urgencia. «Esta discusión ya no es académica». Su voz era firme y definitiva. «Nadie hablará de esto fuera de esta habitación». Volvió su atención a Jason. «Me ayudarás a reconstruir lo que queda del sistema de contención». Inmediatamente, Jason lo estudió por un momento antes de asentir. No estaba dispuesto a discutir. Lo que fuera que hubiera estado encerrado detrás de esa encriptación. Lo que fuera que los Yorat habían considerado tan peligroso que preferirían destruir su propia infraestructura antes que arriesgarse a exponerse. Ahora estaba suelto y eso significaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. El profesor Zearn se movió con una precisión que hablaba de años pasados manejando situaciones delicadas de alto riesgo. Sus dedos bailaron sobre los controles, levantando capas de datos fragmentados, analizando el daño causado por la brecha. Su expresión permaneció impasible, pero Jason sabía que debajo del exterior cuidadosamente compuesto se estaban haciendo cálculos a una velocidad inhumana. El profesor no solo estaba tratando de comprender lo que había sucedido. Se estaba preparando para lo que Jason todavía no estaba seguro, pero el peso en la habitación le decía que no era bueno. Jason rodó los hombros y exhaló bruscamente. Su mente ya estaba trabajando por adelantado. Siguiendo la lógica hasta su inevitable conclusión, el sistema no había sido diseñado para simplemente mantener la información segura, había sido diseñado para garantizar que nada nunca se supiera. La pregunta ahora era lo que miró al profesor, que lo observaba mientras navegaba por los restos de la encriptación colapsada. Los Krell, los Tari, los Zat, todos se habían quedado en silencio, sus propios intentos de comprender la situación eclipsados por la creciente tensión silenciosa. 11 Car. De repente se detuvo, todo su cuerpo se quedó quieto.
Sus 4 ojos parpadearon entre las líneas de código frente a él y por primera vez desde que Jason lo había conocido, algo muy cercano a la incertidumbre pasó por sus rasgos. La voz del profesor era más tranquila que antes, más controlada, pero Jason podía escuchar el ligero cambio en ella. Esto no es un sistema de seguridad, esto es un campo de contención y ya no está intacto. Jason sintió que algo frío se asentaba en sus entrañas. Había sospechado eso, pero escucharlo confirmado en términos clínicos tan simples lo empeoró. Un sistema de seguridad podría reconstruirse. Un campo de contención que fallaba. Significaba algo se había escapado. Las manos del auto de Texi se movieron de nuevo y trajeron a la superficie un nivel más profundo de datos encriptados. Algo que había estado enterrado bajo las capas externas de seguridad. A diferencia de antes, esto no era una respuesta del sistema en sí. Esto era más antiguo. Un mensaje de advertencia sellado dentro del marco mismo de la encriptación de Yorat. La escritura alienígena parpadeó en la pantalla central. Antigua y casi ilegible en partes degradadas por el tiempo y capas de codificación protectora. Jason entrecerró los ojos. No leía Yorat con fluidez, pero reconoció lo suficiente para distinguir las frases clave. No interactúes, no intentes restaurarlo, no reconozcas la existencia. Exhalo lentamente. Eso no es críptico en absoluto. Los dedos de Dir se curvaron ligeramente contra la consola. Su mirada permaneció fija en la advertencia. Su mente, sin duda, corrió a través de siglos de contexto histórico y tecnológico. Cuando finalmente habló, su voz era más pesada que antes. Esta encriptación fue diseñada para no romperse, no por lo que protege, sino por lo que contiene. Sus ojos parpadearon hacia Jason. No lo hiciste simplemente. Exponga una vulnerabilidad en la seguridad de Sugat, ha activado un mecanismo de seguridad que nunca se pensó que se activaría. Jason se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que solté? Los labios del profesor se apretaron y por un momento no respondió. Sus dedos se movieron nuevamente, pasando por alto los segmentos de código dañados. Reconstruyendo un registro parcial de lo poco que quedó intacto. Una serie de imágenes fragmentadas aparecieron en la pantalla. Corruptas, incompletas, pero suficientes para enviar una onda de inquietud a través de la habitación. La primera imagen era simple, un sistema planetario marcado con coordenadas que Jason no reconoció. La segunda era una señal de seguridad, distorsionada por la estática que mostraba